Ok, primeramente saludar a los que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, para esta clase de hoy, lo que vamos a ver un poquito es la parte de estadística. Para ello, entonces ahí yo le subí una serie de datos, que esos datos sí necesito que les pasen a, bueno, Excel o que los tengan ahí en Excel porque vamos a hacer una pequeña practiquita con esos datos eh, y vamos a también a, mm, ¿cómo es? A trabajar los datos en alguna calculadora para que vean estas cuestiones, ¿verdad? En la parte de estadística. Entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Ok? Entonces, antes de iniciar, no sé si alguno de ustedes me puede decir de qué trata un poco la estadística o qué es la estadística, compañeros, compañeras. Como el orden y manejo de datos. Ok, en realidad, por ahí es por donde anda. Se puede decir que es o la ciencia o la actividad o el... Vamos aquí al documento. La disciplina que se dedica, ¿verdad? A desarrollar teorías y aplicar esas teorías y algunas técnicas en la parte del manejo de datos. Manejo de datos, vamos desde que lo recolectamos, lo clasificamos, lo presentamos, analizamos e interpretamos los datos. ¿Ok? Esos datos los podemos tener de algunas encuestas, ¿verdad? O algo así. Observando cosas o experimentando cosas. Ujú. Nosotros para el curso principalmente vamos a tomar los datos o vamos a usar ese manejo de datos en la parte de, ¿cómo es que se llama? En la parte de mediciones de cosas, que es para lo que nos van a interesar. Aquí, por cierto, creo que alguien más ingresó. Voy a pasarles de nuevo los datos, más que todo porque creo que en el chat no le aparecen a esa persona que los va a tener, entonces, que acaba de ingresar, entonces por cualquier cosa. Ok, entonces ahí vamos a tener un par de conceptos y un par de cosas que vamos a necesitar conocer antes de iniciar. Entonces vamos a decir, o el primer concepto con el que nos topamos es el concepto de población. Población, entonces vamos a decir que son todos los elementos que están siendo estudiados. Elementos me refiero personas, objetos, cosas, una medición, las mediciones, todo el conjunto de todo lo que se está siendo estudiado es lo que se conoce como población o en algunos casos también se le pone el nombre de universo. Ok, entonces eso es lo que vamos a estar eh, viendo acá. La población, podemos tener diferentes tipos de poblaciones. Unas pueden ser finitas y otras vamos a decir que son poblaciones infinitas. ¿Ok? Finita, entonces va a ser que nosotros conocemos todos los elementos de esa población. Mientras que una población infinita es que no podemos conocer todos los miembros de la población o que por su naturaleza no tiene, digamos, no tiene yo puedo hacer tantas o puedo tener
tanta población como yo quiera. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero saber, por ejemplo, ya algo exagerado, algo de información sobre todas las gotas que hay en el mar, esa población sería finita o infinita. Infinita. Esa población sería totalmente infinita porque de ahí existen una cantidad exagerada. En cambio, si yo les digo, quiero saber algo sobre los estudiantes que matricularon el segundo semestre en el TEC y estoy haciendo un estudio sobre esa población, ¿qué sería esa población? ¿Finita o infinita? Infinita. Finita. Ok, si yo les digo, vayan, vean algún hormiguero que hay cerca, digamos, ahí en el patio de su casa o algo así. Vamos a hacer un estudio de todas las hormigas de ese hormiguero en específico. ¿Sería una población finita o infinita? Yo diría infinita, tal vez. ¿Por qué? Bueno, se me ocurre que de pronto se reproducen tan rápido que sale muy difícil analizarlas a todas. Más que todo, más que la reproducción, sería una cuestión de que algunas de las hormigas que pertenecen ahí andan explorando. Segundo, hacer un conteo de todas las hormigas de ese hormiguero se vuelve, digamos, muy difícil de realizar. Digamos, es una actividad muy difícil de realizar y no habría, digamos, no seríamos capaces de sacar todas esas cosas. Entonces, entre todos, ya, básicamente esa sería una población infinita. Ahora, si yo les digo, agarren una regla y midan el, la anchura, lo ancho de su calculadora, la medición como tal sería una población finita o una población infinita. Compañeros, compañeras. Sería solo la medición del ancho, ¿verdad, profe? Sí, medir solo el ancho de la calculadora. Yo diría que no, no es una población, al ser un solo dato. No, porque cada... Ajá, Es finita. ok. ¿Cuántas veces puede medir usted ese ancho? De todo lo que yo quiera, digamos. Pero siempre sería el mismo ancho. ¿Seguro? Ay, profe, ahora sí no sé. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Que eso es lo que nos va a ayudar básicamente cuando estamos haciendo estas cosas. Cuando usted mide un ancho, ¿ok? Si usted mide ese ancho, digamos, si usted es un técnico o necesita, digamos, comprar un tornillo o algo así para eso, con medirlo una vez no es, digamos, más que suficiente.
¿Ok? Pero ya ustedes como ingenieros, ustedes tienen que tener en cuenta algo. Si eso mide 22 centímetros y 5 milímetros, o sea, 22,5 centímetros, esa es la medida real de esa calculadora. Compañeros, compañeras. No, pero pues porque sería en la escala de centímetros. Ajá. Y si lo pasamos a una escala más precisa, cambiaría el tamaño. No, seguiría siendo 22 centímetros. Eso, pero eso no tiene que ver por la incertidumbre que existiría. Ajá. Pero igual ese tema todavía no lo estamos tomando. Hay cierto error en la medida siempre. Ok. Siempre la cantidad de mediciones que hace. Entonces, si yo lo mido 10 veces, siempre siempre me va a dar 22,5. Puede que le varíe, sí. Esto en realidad va a depender primero de la exactitud del equipo de medición que yo tenga. Si yo lo estoy haciendo con una regla, puede que algunas veces me dé 22,4, otras 22,6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso, aunque usted lo haga exactamente con el mismo equipo de medición. Ya cuando, digamos, cuando estamos midiéndolo con regla, casi prácticamente no vamos a tener diferencia porque es un equipo sumamente impreciso, ¿verdad? Entonces no tenemos como una buena exactitud. O, digamos, no tenemos más decimales. Pero nosotros lo podemos medir con otras cosas y me puede dar 25,523 centímetros. Y después me da 22,532 centímetros, 22,520 centímetros, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de las mediciones, nosotros podemos tener cosas mucho más precisas. Entonces, por lo tanto, no siempre vamos a tener el mismo valor. Si ustedes ven los datos que les compartí, ¿qué logran ver de todos esos datos? Todos son similares, pero tienen diferencia en los decimales. ¿Ok? Entonces, esos datos en sí yo me los inventé ayer cuando estaba preparando la clase, pero yo podría decir que todos esos datos bien pueden salir de una medición de algo, ya sea de tiempo, de distancias o lo que sea. ¿Ok? Eso va a depender mucho del instrumento con el que yo esté trabajando. Entonces, cada uno de esos datos o cada una de esas mediciones que yo estoy tomando va a ser uno de los miembros de la población que tengo en una medición determinada. Por lo tanto, ¿cuántos miembros van a pertenecer a esa medición? ¿O cuántas mediciones diferentes puedo hacer yo de una misma cosa?
Compañeros, compañeras. Uno puede hacer cuantas mediciones quiera. Entonces va a ser una población finita o infinita. Infinita. Correcto. Eso se diría que es una población infinita. Igual, por ejemplo, bueno, les puse el mismo ejemplo en la mañana. Ahora estamos en periodo electoral, entonces ahí se van a hacer muchos censos, bueno, se van a hacer muchas mediciones de las cosas. Ok, digamos, de la opinión de la gente. Por lo tanto, la población en ese caso, aunque es finita, va a ser una población muy grande. Porque las personas que van a votar son todas aquellas personas que tengan su cédula de identidad en ese momento. Y es algo que se puede contabilizar en un momento determinado. Entonces, como es algo que ya se puede contabilizar, va a ser una población finita. Pero ustedes creen que cada vez que se va a hacer una encuesta, usted le va a preguntar a todas esas personas por quién va a votar. Compañeros, compañeras. No, no se podría. Tengo entendido que hacen como unos cálculos de probabilidad y estadística. Exacto. Se van a hacer algunas estimaciones y lo que se toman en cuenta son, en lugar de tomar 3,5 millones de personas, se toman en cuenta, no sé, unas 300 personas algunas veces se van a tomar en cuenta 3,000 personas, etcétera, etcétera. Entonces se va a tomar una determinada muestra de toda la población. O sea, tengo toda la población y yo voy a escoger simplemente un pedacito de esa población. Ese pedacito se denomina muestra. ¿Ok? Entonces, si yo hago un censo, el censo es que voy a tomar toda la población. Igual, yo puedo agarrar, digamos, los datos para que sean más precisos. Lo mejor es agarrarlos, ¿cómo es que se llama? Que sean datos aleatorios, totalmente al azar. ¿Ok? En el caso, digamos, ¿qué pasaría si ustedes van y hacen esa encuesta, no sé, en el Balcón Verde o en la sala del PAC o la sala de, no sé, de Frente Amplio o cualquier otro? ¿Qué va a pasar en ese caso? Si ustedes van y agarran, El día del análisis no va a ser representativo de la población. correcto, ahí se dice que el análisis va a ser totalmente sesgado. Entonces, cuando nosotros tomamos datos, en realidad estamos tomando datos al azar. Y por lo tanto, esos elementos que vamos a estudiar, sí van a ser bien representativos de las cosas. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta en la parte de la estadística. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora, cuando nosotros tomamos datos, digamos, de todos esos datos que le di ahí, entonces, ¿cuál es el valor correcto o el valor real de esa medición o de
de eso? Compañeros, compañeras. ¿Cuál sería el valor que nos interesa de todo ese montón de valores que les di? En realidad, ninguno de ellos. El valor que nos interesa es la media aritmética o el promedio de los datos. Ese es el valor que más se va a acercar al valor real de lo que mide ese objeto. Y el promedio, todo el mundo sabe cómo sacar un promedio, ¿verdad? Sumamos los datos y lo dividimos entre el número total de datos que tengamos. Por lo tanto, el promedio lo vamos a escribir como el valor, digamos, si estamos tomando un tiempo, va a ser el tiempo y le ponemos una rayita arriba para indicar que ese es el valor promedio. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Okay. Igual, digamos, hay otras formas de escribir también el promedio. Digamos, el promedio de X, yo lo puedo poner entre este tipo de paréntesis. Eso de ahí también indica que estamos hablando del promedio de las cosas. Para que lo tengan en cuenta. Pero en sí, el promedio es lo único que me interesa. No, pero uno puede sacar muchos más datos. Ok, en realidad, el promedio es solo una pequeña parte de las cosas. Otra de las cosas que también es importante es qué tanto se están desviando esos datos que yo tomo con respecto a ese promedio. Esa variabilidad de los datos. Entonces, para poder indicar una estimación de cuánto pueden variar los datos, ya sea para arriba o para abajo, eso es lo que vamos a utilizar o vamos a conocer como desviación estándar o desviación típica. En la actualidad, digamos, es más importante, se utiliza más el término desviación típica que desviación estándar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y este, entonces, es un promedio o la raíz cuadrática media del promedio de los datos. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo es, voy a ver cuánto se me desvían los datos de cada uno. Cuánto se me desvía cada dato del promedio de datos. Y eso lo elevo al cuadrado para que no me queden ni positivos ni negativos. Y después, eso lo sumo y lo voy a dividir entre la cantidad de, es que yo le digo dimensiones, pero no son dimensiones, pero y en el documento no lo habla mucho, sino es esto, bueno, los grados de libertad que tenga ahí. Entonces, los grados de libertad que yo voy a tener dentro de las mediciones, si yo estoy trabajando con una muestra, van a ser el número de datos que tenga menos 1. Eso es lo que se considera como grados de libertad. En el caso de que yo trabaje con la población, entonces los grados de libertad serían n, porque estoy teniendo todos los valores posibles. ¿Ok?
Igual en mediciones, nosotros nunca vamos a trabajar con la población completa. Por eso está esta tablita acá. Entonces, en el caso de las muestras, yo puedo sacar el promedio de los datos y saco lo que se llama la desviación típica o desviación estándar. Y tengo otro dato también que es bastante similar, que se conoce con el nombre de varianza. Y varianza entonces van a ser el cuadrado de esa desviación estándar. ¿Ok? En el caso de la población, vean que yo no lo divido entre el número de datos que tenga -1, sino lo divido entre toda la población que existe. ¿Hasta aquí estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. ¿Ya vieron por qué les di esos datos? Más que todo lo que quiero es que hagamos un pequeño ejemplo o un pequeño ejercicio de calcular esas cosas. Lo vamos a hacer de 3 maneras. 2 de ellas con Excel, que es agarrar los datos. Vamos a usar las formulitas que les presentan. Y otro es usar las fórmulas de Excel que ya aparecen. Y finalmente vamos a decir entonces, o vamos a determinar un poco en porcentaje cuál es esa desviación que tenemos. Y esa desviación en porcentaje, ¿verdad? Aquí dice, en determinadas situaciones es posible comparar la variabilidad de 2 o más conjuntos de datos. Ante eso es importante resaltar que si los datos no están en la misma unidad, se busca encontrar la variabilidad de una variable involucrada en procesos repetidos en muchas ocasiones. La desviación estándar no va a funcionar en ese propósito, por lo que las medidas de dispersión relativa son más útiles entre ellas. Que se utilizará, y entre ellas las que se utilizará en este laboratorio va a ser el coeficiente de variación o coeficiente de dispersión, ¿verdad? Que es cuánto se están dispersando los datos de una forma porcentual. Por lo tanto, el coeficiente de variación lo vamos a encontrar como la desviación estándar dividido entre el promedio de los datos multiplicado por 100. Con eso encontramos ese porcentaje de desviación. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa es importante? Ah, bueno. Otra cosa importante es determinar o conocer la diferencia entre variables continuas o variables aleatorias. ¿Qué es algo, perdón, variables discretas o variables continuas? ¿Qué sería una variable discreta? Compañeros, compañeras. La que tiene el conjunto de valores y es finita. No leanlo de ahí. ¿Qué entienden ustedes por discreto? Profe, yo creo que era que no se puede dividir, o sea, no tiene decimales. No necesariamente que no tenga decimales, sino que todas las cosas están totalmente cuantificadas. En otras palabras, que usted no pueda tener, digamos, dos cosas ahí diferentes. ¿Cómo es que se llama?
que usted no pueda tener cualquier número como tal, sino tienen que ser números muy específicos. En otras palabras, para ponérselos de ejemplo, discreto sería, por ejemplo, el número de personas, que el número de personas solamente pueden ser enteros. ¿Ok? Usted no puede decir que hay media persona, ¿o sí? No, profe. Ok. Igual hay otras cosas que también tienen decimales y son discretas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Vea que esto tiene un montón de decimales, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Entonces usted puede encontrar una carga de 2,0 por 10 a la menos 19 coulomb. Compañeros, compañeras. ¿Será posible? O de 1,8. No sé, profe, la verdad. Bueno, a menos de que sean quarks que tienen valores fraccionarios, en realidad en la naturaleza nunca se han encontrado. Este valor nunca lo vamos a encontrar. Nosotros podemos encontrar 3,204 por 10 a la menos 19, etcétera. O sea, yo solamente puedo tener valores discretos de eso. Los valores que hay en medio nunca los voy a encontrar. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. O sea, sería el dato por un número entero. Eso es lo que significa que sean valores discretos. No necesariamente tengo que prohibirles que tengan decimales. Ahora, continuos significa que puedo tener cualquier valor que exista. ¿Ok? Esa es la otra definición que tenemos que tener. Entonces, aquí tenemos varias. Por lo tanto, no sé si quieren que vayamos a un receso y después trabajemos los datos o quieren que o trabajamos los datos de una vez. ¿Qué quieren que hagamos? Yo creo que podríamos ir trabajando los datos para entender. Trabajamos los datos y después vamos a, bueno, en la mañana no hicimos receso porque terminamos rápido la clase de hoy. Pero ustedes me dicen. Yo preferiría continuar para salir más tempranito. Ok, Igual. continuamos y salimos 10 minutos antes de lo que tendríamos que salir. Ok, entonces, para los datos, aquí vamos a calcular esas cosas de una vez con la fórmula de Excel y lo vamos a calcular con la fórmula exacta que tenemos. ¿Ok? Entonces, para el promedio, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos dicen que tenemos que sumar todos los valores
Voy a usar esta función. Sumamos todos estos valores. Y al final lo dividimos entre el número de datos. Entonces voy a poner acá, en este caso, el número de datos. Voy a decir que son 1, 2 y lo voy a terminar de autocompletar. Ahí yo les di a ustedes 9 datos. Por lo tanto, el promedio va a ser la suma de todos dividido entre la cantidad total de datos. En este caso, curiosamente nos da que el promedio es igual al último dato. Igual ahí le podemos ver si agregándole decimales. No, es exactamente igual al último dato. ¿Ok? ¿Está claro, compañeros? Sí, profe, una consulta. Sí. ¿Se puede usar la función del promedio que ya trae Excel? O mejor lo hacemos así como usted No, lo no. acaba de hacer. Es que lo que quiero es como que ustedes vean un poco cómo da con la función que trae Excel y también cómo da con la fórmula correspondiente. Ok, entiendo. Gracias. Sí, entonces por eso les dije, vamos a hacerlo de ambas maneras. En Excel, si lo tienen en español, es fácil porque las funciones se llaman igual. En este caso, como decía el compañero, la función del promedio se llama promedio. Y si yo saco el promedio de todos los datos, ahí ya lo obtengo de una vez. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Que lo que quiero es que ustedes también lo vayan haciendo ahí a la par. Ahora, ¿cómo calculamos la desviación estándar en este caso? Sabemos que la desviación estándar va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada dato menos el promedio. Al cuadrado entre la cantidad de datos menos 1. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces podemos usar esa formulita ahí. Pero para eso, vamos primero, lo primero que necesitamos es hacer esa resta para después elevarla al cuadrado. Vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que a cada dato le resto el promedio de los datos. ¿Me siguen? Sí, profe. Y para hacerlo rápido, entonces, ¿qué sería bueno ahí para poder arrastrarlo? Dejar fijo Poner el promedio. promedio como un dato fijo. Dejamos el promedio fijo. ¿Cómo hacíamos eso? Con el símbolo. Un F4. Ok. Lo que dejamos fijo es el promedio, no el dato. Y por lo tanto, esto, vamos a calcular esas diferencias. Y ahora, para la desviación estándar, entonces nos dicen que es la raíz, vamos a usar la función raíz, de la suma del cuadrado de cada dígito. O sea, este suma punto cuadrados es que agarra cada uno de los valores y lo eleva al cuadrado. Y después lo suma.
Entonces lo que quiero agarrar son todos estos valores para sumar. ¿Me siguen? Profe, disculpe, ¿esos valores de qué son? Esas son las diferencias que hay entre cada dato y el promedio. Ok. O sea, esto que está entre paréntesis es cada uno de estos. ¿Ya? Sí. Sí, profe, gracias. Ok, entonces hago esas diferencias y después agarro cada uno, lo elevo al cuadrado y finalmente lo sumo. Esa es la función suma punto cuadrados. Y eso lo voy a dividir entonces entre, importante poner paréntesis, el número de datos menos 1. Y finalmente cierro. ¿Ok? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien? Sí, profe. Esa sería entonces la desviación estándar que tengo de todos esos datos. Profe, Ahora, sí. me atrasé un toque. ¿Puede poner otra vez la desviación estándar? Ahí está. Ok, ok, ya. Listo. Sí. Ujú. No la copien tal y como la estoy copiando yo, sino vayan viendo qué es qué operaciones tenemos que ir haciendo para que ustedes lo vayan trabajando. Si ustedes quieren sacar la desviación estándar directamente acá, no es necesario que hagan todo ese montón de cosas. Hay una función que se llama desviación estándar. Entonces, se llama desbest. ¿Ok? Si ustedes nada más ponen desbest por sí sola, ya calcula esa desviación estándar de los datos. Pero si no, pueden usar alguna de estas funciones. Es desbest.m, que nos dice la desviación estándar de una muestra. ¿Se acuerdan que eran diferentes las fórmulas? Si estábamos hablando de muestras o de población. Compañeros, compañeras. ¿Qué diferencia había entre muestra y población? Que la muestra es un segmento como de toda la población en específico. Ajá. Y si yo tengo toda la población, ¿cómo encontraba la desviación estándar? Acuérdense de los grados de libertad que les había hablado. Ya no es dividir entre n-1, sino entre el número total de datos en el caso de que tenga la población. Por eso es importante saber con qué estamos trabajando. Entonces, acá con desbest.m y agarramos los datos y de esa manera nos da entonces directamente la desviación estándar. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Igual vean que sin poner el desbest.m, sino simplemente la desviación me da el mismo valor. Entonces, Profe, sí.
¿Puedo ver la casilla donde lo hizo a mano para ver la fórmula? Ahí. Listo, gracias, profe. Ok. Igual, si ustedes quieren hacerlo aún más a mano, sería agarrar la anterior y elevarla al cuadrado. Agarro la casilla, la elevo al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, si la quiero hacer más a mano, nada más meto la suma de esos cuadrados. Bueno, voy a poner la completa, sería la raíz de quién. A ver. De la suma de sus cuadrados. ¿Ok? Entre el número de datos menos 1. ¿Ok? Que llegamos al mismo resultado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, entonces ahí por cualquier cosa. Ahora, cuando nosotros queremos encontrar la varianza se utiliza el signo sigma por lo general y está dado como la desviación estándar al cuadrado. Vamos a ver un momento acá. La varianza, no, mentira. Mentira. Y eso está malo en el documento, por cierto. La varianza es simplemente S cuadrado. Sigma es la desviación estándar ¿ok? Pero de la población. Sigma se utiliza como la desviación estándar de la población, no de los datos. ¿Está claro hasta acá? Compañeros, compañeras. Entonces, para la varianza, lo que vamos a hacer es agarrar la desviación estándar y la elevamos al cuadrado. Y de esa manera, entonces, encontramos la desviación estándar. Por cierto, por ahí me habían preguntado qué significaba esa E. ¿Ustedes saben qué significa esta E? Que aparece ahí. La notación científica, Notación científica. ¿Y qué significa eso? como el por Exponente. 10. Eso es exponente o por 10 a la menos 5. Si ustedes quieren, pueden ir a formato de celdas y lo dan como número. Y ahí le ponemos los decimales que necesiten. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen hasta acá? Sí, no, más o menos. ¿Cómo van? Bien, profe. Bien. Profe, ¿podría poner la fórmula de la varianza? Es elevar al cuadrado la desviación estándar. Ok, gracias. Ujú. Ahora, la varianza también tiene su propia fórmula en Excel y se llama
yo creo que es esta. var.p o var.s. Sería la varianza de la población o la varianza de la muestra. O simplemente ponerle var. Y dice aquí que esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Esa era la forma que se ponía anteriormente. ¿Ok? Entonces, la varianza de estos datos sería entonces esa que está ahí, con esa fórmula. Y ven que nos da exactamente lo mismo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, está claro. Y finalmente tenemos lo que es el coeficiente de variación. Que el coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio de los datos multiplicado por el 100%. Esto para que me dé un porcentaje. ¿Ok? Nada más que a mí no me gusta agregar el por ciento para que no me ponga la casilla como porcentaje, sino que yo nada más pongo la fórmula. Entonces sería el promedio, perdón, promedio no, es la desviación estándar entre el promedio de los datos por 100. Si ustedes lo ponen así, Excel lo lee de manera correcta. Pero para que no tengan muchos errores o evitar errores en Excel, ¿verdad? En los cálculos que les haga Excel, yo lo que les recomiendo siempre es usen cuantos paréntesis puedan. Si ustedes meten paréntesis, va a ser menos probable que Excel cometa algunos errores. Sobre todo cuando estemos usando fórmulas más grandes. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y este sería entonces el coeficiente de variación que vamos a tener entre los datos. O sea, varían cerca de un 0,6% o un 0,7% de los datos o del valor que tiene cada dato. Para este, si no les digo porque en realidad no he logrado encontrar cuál función sea la de Excel. Ahí no he logrado encontrar qué función de Excel es la que me sirve ahí. Si alguno lo sabe. Pero igual, digamos, la fórmula tampoco es complicada de hacer. Entonces, ¿qué les parece esto? ¿Van bien? ¿Van mal? Más o Profe, menos. ¿Sí? ¿puede explicar la varianza, por favor? Sí, profe, en la fórmula de la varianza, ¿eso es la suma de qué dice ahí? La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado.
Ya. Sí, profe, listo. Entonces, digamos, si ustedes toman solo una medición de alguna cosa, vean que jamás van a encontrar desviaciones estándar ni nada de eso, porque esto se le indefine. Solo tienen un dato, entonces la desviación estándar sería infinita. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe, listo. Listo. Ok, ahora se los voy a explicar para que lo puedan calcular en la calculadora o puedan usar la calculadora para esas cosas. En caso de que no tengan Excel. Entonces, primero encienden la calculadora y van al modo 6, que es el que tiene unos grafiquitos ahí. Los que tienen la calculadora FX 570 LA o algo parecido. Los que no, vayan a la siguiente. Que por ahí, ¿quién me había dicho? Cristian, creo que tenía la gris. No era yo, profe. Ah, Santiago era. ¿A dónde me voy, perdón? Vaya a modo stat. Ok. Modo stat. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces, los que fueron a modo estadístico, ahí les aparece un menú que dice una variable y igual a más bx, que ese lo vamos a usar más adelante cuando hagamos gráficos. Y ahí aparecen varias opciones. ¿Ok? En este caso, como solamente estamos calculando cosillas de esas simples, vamos al 1, que sería una variable. ¿Listo? Y entonces empiezan a copiar los números. Ok. ¿Me avisan cuando lo tienen listo? Ahí van pasando con el igual. Con el igual pasan de casilla. O con las flechas. Con cualquiera de las dos. ¿Listos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, todos. Sí, profe. Ok, los demás. Listo. Sí, profe. Ok. Ahora aprieten AC o 0. Ya, el AC, no la tecla 0, ¿verdad? Sino
como para borrar los datos. ¿Lo apretaron? Sí. Sí. Ok. Entonces, ya borraron los datos, vamos de nuevo. No, mentira. Ese chiste funciona cuando tenemos unos 50 datos. Bueno, ahí, cuando apretaron eso, creo que el compañero, vamos a ver, ¿quién era? Santiago. Yo no sé por qué estaba con Cristian en la cabeza. No hay ningún Cristian. ¿O sí? No. Entonces, Santiago, ahí que le cambié el nombre. Vaya usted a Shift 1, que creo que ahí aparece esa parte de estadística en Shift 1. Ok. El resto vamos a ir con la tecla opciones. Ok. Y ahí pueden apretar el 3 si quieren ver los datos o si quieren modificar algún dato que metieron mal. ¿Lo vieron en 3? Que ya está, que ahí aparece de nuevo la tablita. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora vaya, dele de nuevo 0 y vuelve de nuevo a opciones. Y en opciones apretan el 2. Ahí. Santiago, ahí tiene que irlo viendo uno por uno. Los que tienen esa otra calculadora, ahí ya logran ver lo que sería el promedio, lo que es la suma de los valores, la suma de los cuadrados de los valores, van a tener el sigma, que es la desviación estándar de la población, y van a tener el S, que es la desviación estándar de la muestra. Y también el S cuadrado, que es la varianza, el número de datos, el mínimo, el máximo, el Q, no recuerdo qué era. Q1 y Q3, no recuerdo qué era. La media. Entonces ahí tienen todos esos valores. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahí está. Ok. Entonces con eso ya tenemos todo esto obtenido en la calculadora. Ya saben sacarlo en Excel, ya saben sacarlo a mano o en calculadora. Santiago, no sé si comprobó. No, profe, me quedé perdido, la verdad. Ay, pregunte. En la parte cuando uno pone la C. Ajá. Ahora pone el Shift Ajá. Shift 1. 1. Sí, Y ahí le aparece un menú. sí. Ok. En el menú hay uno que le aparece una N. Le aparece N. Creo que suma de X, etcétera. No, le aparece un menú que dice, Me dice tag, data, sum, bar, dist, ok, creo que es distribución y mínimo y sí, máximo.
bueno, data son los datos. Var son la parte de las variables. Si quiere, vaya a var para ver una cosa. Ahora sí me aparecen los que me estaba diciendo. Ahí le va a aparecer, pero digamos, los que tienen la última calculadora, les aparece la lista de todos. A usted tiene que ir uno por uno, encontrando n, encontrando s, encontrando sigma, ¿verdad? O encontrando ese cuadrado. Y no me acuerdo qué otro era el que venía ahí. En ese mismo aparece datos, variabilidad y, bueno, el de zoom. Se le aparece zoom, ¿verdad? Santiago. ¿Le aparecía zoom? Santiago. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Ya, Sí, me aparece Zoom y después una sumatoria de X y una sumatoria de X al cuadrado. exacto. Digamos, todos esos, estas dos opciones en la calculadora nueva, ya le aparecen todos los datos ahí nada más para copiarlos. ¿Ya? Entonces ahí tienen todo eso. Ok, nada más. Ahora comprueba que todos estos datos que nos dieron acá en Excel sean los mismos que le está dando en la calculadora. Ok, no sé si tienen alguna pregunta adicional de esto. O está todo, o les quedó claro esta parte. ¿O cómo van con esto? Todo claro, profe. Profe, ¿cómo se llamaba en Excel la fórmula que usó para la varianza? Var M, si no me equivoco. Ah, bar M. Ujú. Ese bar P y me está dando algo diferente. Es que la punto P o la P significa población. ¿Se acuerda que la población era dividir entre el número de datos? Entonces, en este caso, estamos tomando es una muestra de todas las posibles mediciones que se puedan hacer, que son infinitas. Ok, ¿alguien más? ¿Con alguna duda, pregunta? Compañeros, compañeras. No, pero que todo muy claro. Todo claro, sí. Ok, excelente. Entonces, digamos, para lo que son las prácticas y los informes y cosas así, van a usar muchos de estos datos y muchas de estas cosas. Y eso los vamos a usar también, digamos, para la parte de análisis y etcétera que necesitemos hacer. Creo que toda la info de cursos se va a encontrar en comunidad. Toda la información del curso. Ajá. Es que yo no sabía lo de este documento, entonces para mantenerme al tanto. Sí, acá, por ejemplo, cuando ustedes se meten a comunidad, ustedes pueden ir directo a cronograma. Y aquí en cronograma les va a ir saliendo semana a semana qué es lo que vamos a ir viendo, qué es lo que vamos a ir haciendo, etcétera, etcétera. Y aquí a la par dice qué es lo que vale cada una de las cosas. Por ejemplo, la semana 4 vamos a hacer un cuestionario
y vamos a hacer un reporte corto de la primera experiencia. Que es que vamos a utilizar estos datos de estadística ya para algunos datos establecidos. Pero una pregunta, los cuestionarios si son en esa misma semana, digamos, que se hacen. Sí, No sí, como por los lo, reportes, que es la siguiente semana que se entregan. en realidad se habilitan, creo, es que no recuerdo cuánto tiempo era lo que se iban a habilitar, pero por lo general se habilitan del martes al lunes siguiente o se habilitaría, en este caso, del jueves al jueves siguiente, o si era que se habilitaba unos 2 días o una cosa así. Ahí yo les estoy avisando cuánto tiempo van a tener para resolver los cuestionarios. También ustedes pueden ir aquí a evaluaciones. Vamos a ver. Si no me equivoco. Aquí en evaluaciones, no, cuando ustedes ven vista al estudiante. Vista del estudiante. Para verlo más o menos como lo ven ustedes lo van a ver de esta manera. Entonces acá, bueno, esta práctica ya la hicimos. Ustedes cuando tenemos cuestionarios, a nosotros nos pasan eso, digamos, durante la semana. Entonces aquí ustedes van y ahí dice hasta cuándo va a estar definido y a partir de cuándo. Aquí siempre va a aparecer la fecha. ¿Ok? Si no, cualquier cosa, yo ahí el lunes se los estaría indicando. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan al respecto? Compañeros, compañeras. No, porque muchas gracias. Estamos Está bien, entonces. Bueno, entonces voy parando la grabación.